Hoy va a ser una entrevista profunda a la Fer, de una experiencia que ella ha vivido, una secta religiosa. Dejar tu vida mundana o tus amigos porque no te edifican. Ellos evacuaban las dudas con las mismas respuestas, entonces al final teníamos como el mismo pensamiento. El hombre sí puede enseñar a la mujer y al hombre. Un hombre nunca puede tener una maestra mujer. Y el hombre te pedía intimidad, pues todos los días lo tenías que dar. Entonces si no puedes ser tú, estás en una secta. Hola, yo soy Daya, tengo 32 años y soy de Bolivia. Llevo ya 9 años en Madrid. Hola, yo soy Fernanda, tengo 32 años también y soy de Costa Rica y vivo en Madrid también hace igual que Daya, 9 años. Y esto es ¿Quién ¿Quiénes soy? soy? Nada, pues bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast y hoy para mí es algo muy especial porque vamos a hacer una entrevista individual a Fer. Hoy no está Ana, pero por este formato que hemos decidido incorporar en este jueves que lanzamos el video. Sí, Y hoy va a ser una entrevista profunda y personal a Fer acerca de una experiencia que ella ha vivido con el mm, tema de una secta religiosa, que tenemos sí, que llamarla así porque así ha sí, sido tu experiencia, y nos va a contar un poco todo ese proceso. Primero, darte las gracias por permitirnos de alguna manera pues abrirte a mm, todas las personas que te están viendo y a mí, que sé que es un tema que para ti ha sido complicado ujú, y que tampoco lo has contado en muchos sitios, en ujú, casi a nadie, ni yo ujú, lo sé, así que es una oportunidad para escucharte. ujú. Y nada, vamos a empezar y quiero empezar preguntándote primero, que me he hecho una chanchulla, como se dice en mi país, para la La entrevista y chuleta. preguntarte cómo era antes tu vida, antes de entrar a esta secta, ¿no? Ujú. Bueno, primero aclarar, bueno, gracias por el espacio. Para mí esto creo que es bastante importante porque como dice, ya no lo había comentado antes y, y creo que estoy preparada para hablar del tema. Bueno, todo esto ocurrió en mi país, justo antes de venirme aquí a España. Entonces, en ese momento yo estaba en un cambio porque pasé del pueblo donde yo me crié a San José, que es la ciudad, y estaba empezando a trabajar. Entonces, de una manera estaba buscando algún grupo, algo donde pertenecer, ¿no? Tenía como esa sensación de que lo necesitaba. Entonces, es verdad que en mi pueblo ya había experimentado el estar en una iglesia Mm, donde un poco evangélica, y al irme del pueblo, pues sí, ahora tengo que conseguir una nueva iglesia. mm, Entonces estaba como en esa búsqueda de encontrar un lugar que me diera un poquito más de conocimiento, no solamente ir como un día a la semana y compartir, sino como exprimir más la experiencia o la Biblia o sí. lo que me mostraran. Entonces estaba en eso, ¿Y en qué momento aparece este grupo o sí. esta congregación, no sé cómo se denomina en tu Ujú, país, en qué momento sí. aparece de tu vida? Pues yo estaba justo trabajando y había en otro departamento que un poco nos relacionábamos a un Ujú, compañero. ujú, Entonces como que los dos departamentos comíamos juntos, y es verdad que yo empecé a notar en él cada vez que comíamos, como que él se agachaba y como que hacía una oración, como dando gracias por la comida, ¿verdad? ujú, Entonces, yo me llamó la atención porque es algo que de normal no se ve mucho que la gente lo haga. Entonces yo dije: "O esta persona o es muy creyente o religioso, o sea, algo tiene que ver con Dios". mm, Entonces me animé a preguntarle, como 2 semanas después de que él constantemente lo hacía, y me dijo que sí, que él era cristiano, que pertenecía a un grupo, y le dije: "Pero, ¿cómo? O sea, ¿son católicos, son claro. cristianos, evangélicos, cómo?". Y me dice: "No, no, simplemente cristianos y son unos estudios de la Biblia". Entonces, eso me llamó más la atención porque venía de una iglesia un poco más como tradicional, ¿no? Evangélica, y los estudios de Biblia, la verdad, nunca, no tenía en mi entorno a alguien que, pues, que estuviera en un estudio de Biblia. Entonces, me llamó la atención y ya está, él no me invitó, él vio que yo mostré interés, pero hasta ahí no hizo nada más. Entonces, fue gracias a él, ¿no? A Que ese momento. conocí, exacto. ¿Y cómo vas por primera vez a un encuentro o como le llamen? Claro, como yo vi que él no, como que no me invitó, no, nada, Sí, entonces yo le dije, pero ¿es abierto al público? ¿Qué días son? Como que empecé a preguntar información del grupo, y él era como un poco escueto con sus respuestas. Hasta llegó un punto donde dije, yo es que yo quiero ir, no sé, no como sé que te si puedo atraía ir. así Sí, como lo lo misterioso. misterioso. Sí, era como muy misterioso. Entonces, claro,
no sé, yo dije, ¿por qué es tanta misterio? No sé, misterio. uno va a una misa y Sí, está sabes lo que te vas publicado a los encontrar, horarios, o claro. una iglesia El evangélica, culto todo el mundo también. está deseando que uno vaya. Entonces, esto era como un poco más, Exclusivo, ¿no? era exclusivo. Entonces me llamaba mucho la atención eso. Entonces yo le dije, yo quiero ir. Y me dice, ¿en serio quieres? ¿Tienes muchas ganas de ir? Y yo, sí, sí, en serio, o sea, es que Es verdad. estoy dispuesta. Y me dice, bueno, ok, entonces vamos. Y él fue el que me llevó al primer, el reunión general que le llaman ellos, como células. Ujú. ¿Y qué te encuentras cuando vas? O sea, ¿qué es lo que ves, qué Sí, vives? pues yo vengo como de un fondo católico, entonces sé cómo funcionan las misas y ya sabía cómo funcionaban los cultos evangélicos. Entonces, cuando yo entré a la célula, ellos como que se reúnen en auditorios o en teatros y hay bastantes personas y en el centro hay como un líder espiritual donde da un tipo de mensaje. Pero lo que más me llama la atención es que los primeros, no sé, 15 a 20 Mm, minutos hacen preguntas. Entonces, cualquier persona, de verdad, y preguntas de cualquier tipo, se les hacían al líder espiritual y él contestaba todas las preguntas. O sea, como que se veía que se había empapado mucho de la Biblia y me llama mucho la atención como esa, no sé, esa inteligencia o esa dedicación que él tenía a la congregación. Entonces, en primera instancia, eso me llama la atención y luego que también fueron muy amables al recibirme, como que todos estaban como, me dieron abrazos, como que había también gente joven, había de todo un poco, ujú, pero gente como muy amena, mm. que desde el día uno Como que te me acogieron. sintieron, sí, me hicieron sentir parte de la comunidad. ¿Y qué te enganchó? O sea, porque, a ti te Mm, puede gustar algo, ¿no? Y puedes ir y te puede gustar, no sé, un culto evangélico o una sí, misa, pero hay algo que te tiene que enganchar para que tú quieras volver, volver y volver, que entiendo que es lo que te ha pasado a ti. Entonces, ¿qué sí. te enganchó? Lo primero eso, que era como muy exclusivo, y lo segundo, la importancia que le daban a la Biblia y al estudio profundo de la Biblia. Entonces, las primeras veces que fui, era nada más como en la reunión general, Mm, que era un día entre semana, por la noche, y luego empecé a escuchar sobre como un discipulado, le dicen ellos. Entonces, ujú, son grupos más pequeños de personas que tienen como un maestro de Biblia y estudian otro día a la semana otras 2 3 horas y profundizan, y son grupos 8 o 10 personas mm. entonces, claro, yo dije, tengo que alcanzar eso, si ya me metí, pues tengo que seguir aprendiendo y profundizar. Entonces, eso en primera instancia me enganchó, la amabilidad de la gente y también que todos eran como muy correctitos, como que, no sé, parecía que estaba como en un ambiente como protegido, como Vale, sí, sí, te sentías exacto, parte de ellos, te daban sí, esa seguridad sí, y entiendo que tú como que valorabas mucho ujú, como que las personas o tu líder sabía mucho, ¿no? Y ese sí. conocimiento te atraía, que era Entonces, como yo quiero ser como él, aprender, claro, saber, saber, yo ¿no? dije, Y yo quiero saber saber tanto como él, que le que preguntan sabía, cualquier cosa, no sé, de política, economía, o tengo que tomar esta decisión en mi vida, o directamente como de que la Biblia, de la historia de la Biblia. Entonces, sabía mucho. mucho. Y todo lo contestaba así. ¿Y qué fuiste viendo? O sea, ¿qué cambios fuiste incorporando Ujú. en tu vida, ¿no? Desde que Mm. antes de asistir a este tipo de grupos y hasta que estás en esos grupos, ¿qué cambios has ido notando? ¿Qué has ido adquiriendo de ellos? O sea, ¿qué te han enseñado? Em, o sea, primero son como muy exigentes, pero yo fui como adquiriendo, o sea, ellos al final muy sutilmente te van imponiendo reglas. Entonces, te van diciendo esto lo tienes que hacer, esto no, esto es pecado. O sea, no puedes seguir viviendo de la misma manera como entraste. O sea, la evolución y tu entrega a Dios depende de esos cambios que tú hagas, O sea, como que está dependiendo condicionado a totalmente. acciones. ¿Y qué tipo de acciones? Em, por ejemplo, tienes que servir a la iglesia, em, tienes que en algún momento conseguir dar estudios de Biblia, tienes que dejar tu vida mundana o tus amigos porque no te edifican, em, no sé, cosas pequeñas, pero que también importan, la música y ellos dicen del mundo, la música normal no deberías de consumirla porque Mm. no te aporta nada.
leer la Biblia exhaustivamente y si tienes preguntas, pues venir a los maestros que sí sabemos. Entonces, de esa manera, aunque yo tuviese dudas, como cualquier persona tiene dudas de de cualquier cosa que cualquier. estudia, igual ellos evacuaban las dudas con las mismas respuestas. Entonces, al final todos teníamos como el mismo pensamiento. Era como que poco a poco nos iban amoldando a lo que ellos querían, no Que que creyeras. exactamente. También un tema polémico, en algún punto tú tienes que dar, no un diezmo, pero porque un diezmo para ellos se les quedaba corto en el sentido porque tomaban un versículo de la Biblia que el cristiano, o sea, ahorita no recuerdo, pero que tiene que dar, tiene que ser dadivoso, dar alegremente. Entonces ya gente daba muchísimo dinero. Entonces, de alguna manera ellos decían que eso era bendición, el dar dinero. Entonces, yo sí hubo un momento en donde, como te digo, tanto en las reuniones generales como en los grupos pequeños, se hacía algo, cualquier tipo de pregunta, yo tenía compañeras porque como era mujer, a mí solamente me podía enseñar una mujer, que Wow. eso O sea, no les juntaban hombres y mujeres. no. Entonces el hombre sí puede, perdón, el hombre sí puede enseñar a la mujer y al hombre, pero un hombre nunca puede tener una maestra mujer. ¿Por qué? Wow. Porque ellos dicen que puede ser que no le dé la importancia o como que la mujer puede que como que el hombre puede sentirse como que la mujer no, o sea, machista totalmente, como que no, la mujer no puede aportar al hombre. Entonces, yo decía, qué raro eso. Como que ya hubo cosas durante yo estando en la secta que sí me cuestioné. ¿Y qué más cosas de ese tipo? Porque es que eso es lo Sí, interesante, ¿no? Donde sí, tú te vas dando cuenta de que, oye, esto es raro, esto no sí. es normal. Ahora lo puedo decir así, pero Claro, en su pero ese momento momento no. yo lo tenía muy normalizado y era parte de. Pero, por ejemplo, eso, que primero las mujeres tenían que ser bastante sumisas con los hombres de la congregación y ya si te casabas, pues ni te cuento. Por ejemplo, nos decían los estudios reducidos, Mm. mi maestra de Biblia, tú tienes que vestirte de la manera en como tu hombre o tu esposo, tu marido quiere verte. Entonces, por Wow. ejemplo, si un marido es como más conservador de que no quiero que enseñe tanta piel o lo que sea, pues tienes que adaptarte a eso. Y si un hombre, lo contrario, quiere lucir a su esposa y quiere andar con un vestido más corto o mostrar más piel, pues tú también tienes que O adaptarte sea, a tú te tienes que someter básicamente a lo someter, que el hombre te esté porque hay diciendo, que ¿no? ser sumisos no decían sumisos, sujetarse al hombre, que es cabeza de Mm. familia. Claro, que esto por Otra, un lado es un concepto que depende del contexto, sí, no pasa nada, pero claro, si lo llevas pero a si es este siempre, extremo y si es siempre, es siempre. claro, es Eso con el como, tema de la vestimenta. Por ejemplo, otra cosa que mm, decían es el tema de la intimidad. Si el hombre te pedía intimidad, pues todos los días lo tenías que dar, aunque no quisieras. aunque, O sea, claro, aunque estés no quis cansada, no sé, ¿no? Te quiero decir lo típico, algo, exactamente, recomendaban, ese es un tipo de ellos dicen: "Recomendamos", pero al final son cosas como como mandatorias, reglas. como reglas, porque ¿y por qué lo decían? Entonces, si no le das esa intimidad a tu marido, pues posiblemente, pues, si no le das una u otra vez, pues va a buscar afuera. Entonces, básicamente estás condenando a que Que tu sea matrimonio infiel. sea un fracaso, porque si no, porque el hombre va a estar buscando siempre Claro, pero afuera. y ahí yo pregunto, ¿y la mujer qué? O sea, te quiero decir que está muy bien lo que el hombre quiera, pero también entiendo que también se tiene que tomar en cuenta lo que tú quieras como Sí, mujer. Entonces hacían como que una separación, le daban mucha más importancia al papel del hombre en ese sentido. en ese sentido, sí, como que totalmente invalidaban a la mujer y lo que nos decían a nosotras es que, o sea, eso no aplicaba a mí porque yo no estaba casada, pero sí Claro, veía los los ejemplos ejemplos. de las casadas que me asustaban y me Mm, alertaban. Entonces, em, claro, cuando yo veía todo eso, para mí, como dije antes, lo normalicé, lo primero. sí, Y lo segundo es que el rol de la mujer entonces es servir, ser un poco ama de casa, porque promueven mucho el hecho de que si tienes hijos, la mujer, el ministerio, porque le dicen así, el ministerio de la mujer ahora va a ser sus hijos y su casa, y se va a hacer su templo. Entonces, ojalá llegar a un punto económico en donde el hombre sea tan buen proveedor que puedas sostener mm, una familia completa.
Entonces, en la Biblia como que hay un versículo que dice que la mujer tiene que ser como la ayuda idónea, ¿no? De la familia y del hombre cuando se casa. Pues entonces se ceñía mucho en ese versículo de que tenemos que ser muy sabias, inteligentes, No, no, saber eso llevar al... está bien, te quiero decir, pero Claro, que pero claro, entonces todo eso claro, lo lo manipulaban manipulaban. con, entonces la intimidad, tienes que No, decir siempre que sí, la manera de vestir, sujetarse, como de sujetarse al hombre. Entonces, esa es guau. la ayuda idónea a la mujer, Mm. decían, sujetarse. Y a ti, fuera del matrimonio, o sea, que no estabas casada, ¿qué acciones te pedían a ti que hicieras para que ser parte, ¿no? Y cuando no estabas de acuerdo, no sé si has vivido situaciones de que hay gente que no está de acuerdo con eso o con algunas cosas, que Ujú. qué pasa en ese tipo de grupos. Pues lo primero, tocan mucho el tema de la desobediencia, que al final es necedad del hombre. O sea, si somos desobedientes es porque al final estamos pecando, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, em, ¿qué cosas a mí también como soltera, ¿no? Como mujer cristiana soltera, la congregación me alertó? Pues yo compartía con mis amigos, que al final me dediqué tanto a Mm. la secta que solo compartía con ellos, servía a la Claro, iglesia. no te dejaban Me, tener amigos fuera. O sea, no, no es que no te dejaban, te decían que no te edificaban, Claro, entonces es tú te que alejaste, al entiendo. final esa es la manipulación psicológica que utilizan de Claro, que no te dicen no lo hagas, pero básicamente es como son muy agresivos pasivos, ¿no? De que al final te meten miedo, como no lo hagas, pues puede ser que esto pase. claro. Entonces, Te usan, la manipulan. usan la manipulación. Entonces, como yo era soltera, entonces básicamente lo que me decían es que antes de que te cases estamos preparándote para que seas la mujer que ese hombre necesita. Mm. Y irte amoldando a lo que él quiera, básicamente. Y una de las cosas que me hizo un poco abrir los ojos es que la parte del noviazgo, porque a mí me empezó a llamar la atención, me llamó la atención Sí, un muchacho y eh, básicamente éramos amigos, o sea, no había absolutamente nada de maldad, compartíamos en grupo, pero sí hubo un momento en donde por lapsos, no sé, compartíamos solos o sí, exactamente. sí. Y a mí ya me empezaba a llamar mucho la atención, pero, o sea, no hubo absolutamente nada incorrecto, como le Sí, dicen ellos. Y yo pregunté por él, porque la metodología de casarse con alguien es que tú preguntes al maestro, tu maestro, si esta persona, cómo la vea, o sea, y la maestra le pregunta al otro maestro del claro, otro para ver. muchacho. Entonces ellos hacen como, cómo se dice? Como que ellos deciden cuáles dos personas deberían de unirse. Entonces, cuando vi eso fue un poco raro, porque es que tienen que decir dos personas lo que yo quiero, Claro, ¿no? Y básicamente decían que ellos tienen más experiencia, que son ya ancianos en la fe, entonces que ellos pueden ver cosas que yo no. Y al final esta amistad pues se tuvo que romper porque ellos consideraron que que no, no no era era idóneo. buena. Y no pasó absolutamente nada, o sea, éramos súper amigos y todavía le tengo muchísimo aprecio a él, pero no pude continuar La alimentando amistad. la amistad. Eh, ¿Tus papás qué te decían? Pues mis papás un poco se preocuparon porque al final yo empecé a cambiar bastante, como que quería pasar más tiempo en la iglesia con mis amigos de la iglesia y con ellos ya no tanto, o sea, y también mis amigos de la universidad, como que ya no estaba teniendo mucha relación. Entonces como que me fui apartando de todo el mundo solo para estar dando el servicio a la iglesia y Ujú, si no compartiendo con mis amigos de la iglesia. Entonces les claro. preocupaba un poco como esa decisión tan drástica. ¿Y cómo decides salir de esta secta? Pues me vengo para España. Y a los años me di cuenta, bueno, salió la oportunidad para estudiar, pero y me vine, entonces ya como que rompí lazos con ellos, pero es verdad que como a los 2 años o 3, si mal no recuerdo, me llegó la noticia de que al líder lo habían acusado de bueno, 15 denuncias por abuso Wow, de diferentes chicas. Y entonces, wow, pues tuvo un juicio y tal y lo metieron a la cárcel. Entonces, pero para mí ahí fue como, wow, o sea, lo qué que fuerte. viví no fue poca cosa. O sea, realmente es a un lugar no sano.
Ujú. Wow, claro, y de eso para ti ha tenido que ser como un balde de agua fría de, oye, Sí. todo lo que yo creía realmente que pasaba era más fuerte de lo que pensaba realmente. Todo lo que al final me cuestionaba y hacía un poco de la vista gorda, pues era real, tomaba más peso. Entonces, sí, fue duro. También me contactaron Sí, desde Costa Rica y me preguntaron, hey, o sea, ¿algún momento esta persona te hizo algo o lo que sea? Y exacto. gracias a Dios no, o sea, no fue mi Mm, caso, pero sí de muchachas cercanas a mí, que de hecho incluso estudiamos juntos en el estudio reducido claro, de la Biblia. qué fuerte. A mí, y a día Sí. de hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Crees que te ha dejado algún tipo de consecuencia esa experiencia que has vivido? Sí, a ver, como te digo, el momento en que sé de esta noticia, como que algo en mí se cerró completamente Mm, y fue como empezar de cero, o sea, desaprender todo lo que lo había aprendido, que ellos me habían impuesto, impuesto. me Claro, habían porque impuesto. esa es la palabra, te imponen. Entonces, Porque no tiene nada que ver con la sí, religión. exacto, no tiene que ver con que creas en algo o con Dios, simplemente que yo estaba en un lugar donde pues tenían prácticas que no eran sanas y era una secta, o sea, al final muy sutilmente te van imponiendo cosas, te van diciendo, si no haces esto, tienes la consecuencia de esto, entonces como que te meten miedo también, A dejarlo, ¿no? mucha manipulación psicológica. Ujú. Miami, nada, muchísimas gracias por tu historia. Yo Sí, tampoco me la sabía entera y la sí, verdad es que es impactante. sí, Yo espero que a muchas personas que nos vean detrás de ojalá, las cámaras les sirva de sí. alguna manera. Y si podrías decir algo a alguna persona que esté viviendo este proceso que tú estás viviendo, ¿qué les dirías? Bueno, yo lo primero que les puedo decir es que si está en un sitio, independientemente si es religioso o no, pero algún sitio donde te ponen restricciones a tú ser libremente en lo que quieras hacer, si te empiezan a un poco obligar, ¿no? Tienes que hacer esto, lo otro, reglas, o sea, si te ponen reglas, yo creo que prácticamente estás en una secta. Entonces, hay ahí lo importante de hacerse las preguntas incómodas, ¿no? De realmente Mm, es cuestión mía o no estoy viendo más allá de, aunque te digo que es difícil porque sí, a mí me costó salir, realmente llegar a esta conclusión de que estaba en una secta, pero realmente me estaban queriendo manejar a su conveniencia y yo no estaba haciendo yo. O sea, al claro. final Habías todas las perdido tu identidad, decisiones de cualquier tipo se consultaban y era lo que ellos decidían por mí, no yo por mí. claro. Entonces, si no puedes ser tú, estás en una secta, básicamente. Bueno, a mí muchas gracias y Sí, cualquier comentario, duda, consulta, tema que quieren que exacto. tratemos, que nos Me comenten, que les comentan. estamos leyendo, intentamos responder a todos. Mm. Y nada, muchísimas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.